El día de hoy vamos a ver estadística e intervalos de confianza. ¿Cuál es la idea? Pues tener un método objetivo, un método con el cual descartar si nuestra pieza tiene las propiedades correctas que reporta la literatura. En teoría, para hacer la dureza, pues ustedes van a realizar varias mediciones, van a hacer mediciones de su pieza y van a intentar descartar que las propiedades del material son las correctas o no son las correctas. ¿Qué tipos de intervalos de confianza se utilizan normalmente? Pues se utilizan tres tipos de intervalos de confianza. El primer tipo de intervalo de confianza se le llama intervalo central y normalmente este es para reportar, por ejemplo, las propiedades de una pieza en un lote sin necesidad de compararla con alguna referencia. Es decir, solamente dio este intervalo de dureza y listo. Cuando yo quiero rechazar, normalmente se utilizan los otros dos intervalos que son el de cola superior y el de cola inferior. ¿Cuál es la idea? Ok, el de cola superior, nosotros vamos a decir que la dureza se encuentra de este límite hacia abajo. Y este nos serviría para rechazar porque la dureza es menor a lo esperado. Yo diría la dureza es menor a esta cantidad con una confianza del 90-95% de confianza. Y reportado con la literatura, se supone que no pasa o sí pasa mi pieza. Igual si la dureza es superior en su muestra, en su pieza deben reportar que se excedió en las propiedades mecánicas y entonces reportan un límite inferior. ¿Qué quiere decir? Que la dureza está por encima de este valor, sin importar, sin importar que fue demasiada la dureza, es probable que esa haya sido una de las causas de falla. Por aquí vamos a poner ahí cómo se reporta la confianza, le llaman el área bajo la curva. En teoría tenemos que calcular una confianza que significa el área bajo la curva y la parte roja se le llama la significancia, así le llama la gente en estadística, que es el famoso alfa, la colita que queda por ahí. Y bueno, vamos a intentar hacer por ahí, vamos a platicar primero cuándo utilizar la distribución normal y ustedes seguramente no van a utilizar la distribución normal. Y bueno, ¿qué tienen que hacer ustedes inicialmente con su pieza? Pues tienen que calcular el promedio de la dureza. Van a calcular el promedio de su dureza. Ustedes ahí van a hacer también el cálculo de la varianza, la desviación estándar. Yo esperaría que ustedes no tengan problema en esta parte de calcular el promedio de la desviación estándar y la varianza. ¿Y cuándo se aplica la distribución normal? Cuando se lleva a cabo muchas mediciones. Y por muchas me refiero a más de 20, 30 mediciones. Es cuando se espera utilizar la distribución normal. Si no utilizan tantas mediciones, lo que es recomendable es utilizar la TD-Student. Y bueno, ¿cómo se calculan los intervalos de confianza? Pues aquí están las formulillas. En todas las formulillas pues tienen este promedio más la desviación estándar entre la raíz del número de datos o muestras que tomé de dureza y Z, que esta es la tabla Z, le llaman así, la tabla Z, el valor de la distribución normal para la integración y obtención del área bajo la curva. Ahorita no se preocupen, vamos a hacer un ejemplo completo. Y bueno, ahí están las formulillas, todas estas se parecen. ¿Cuál es la diferencia? Pues que aquí se calcula una Z distinta porque es a una cola, así le llaman. Y esta es otra Z que digamos que es a dos colas, se calcula con la mitad del intervalo de confianza o de la significancia, que sería el área bajo la curva roja. Y bueno, voy a poner ahí en resumen, apunten los valores o bueno, van a estar ahí en el apunte. Para una confianza del 90%, Z vale 1.65. Para una confianza, esto sería para el intervalo central, y para una confianza del 90%, ya sea en cola superior o inferior, la Z valdría 1.28. Y bueno, mientras más confianza, su intervalo de durezas va a quedar más grande. Menos confianza, si usted le pone 90% de confianza, va a quedar muy pequeñito su intervalo de confianza. Ustedes, en teoría, deben de elegir la confianza. ¿Cuál es su objetivo? Rechazar la pieza que no da las propiedades. Entonces ustedes van a jugar un poquito, y esa es chamba de cualquier ingeniero, jugar un poquito con el valor de Z que yo voy a elegir. Voy a elegir el valor de Z adecuado para yo intentar rechazar a la pieza. Mientras más estricto me ponga, ¿qué va a pasar? Pues más la rechazo. Y bueno, vamos a poner ahí, si yo me pongo
con una confianza muy alta, por ejemplo del 99%, lo que va a pasar es que todas las piezas van a pasar, porque su intervalo es muy grande. Y si yo digo con un 90% de confianza, su intervalo se va a hacer chiquito y entonces voy a poder rechazar mejor. Yo les recomiendo utilizar una confianza más baja. Sí. Puede hacer los cálculos para los tres y decidirlo después de haber hecho los cálculos. Si da la confianza o no da la confianza. El punto es rechazar la pieza. Y si ni siquiera con el 90% de confianza la logra rechazar, quiere decir que dio la dureza. Entonces la da por buena y entonces no falló por la parte de propiedades. ¿Ok? Esa sería la idea. Ok, vamos a intentar avanzar. Vamos a poner ahí la tabla Z. ¿De dónde sale esto de la confianza? Por ejemplo, si yo quiero encontrar con un 95% de confianza, yo intentaría encontrar el área bajo la curva gaussiana igual al ¿qué? Al 5%, ¿no? Perdón, sí, ¿no? 95% sería el 5% del área bajo la curva. Y entonces en la tabla Z buscaría en toda esta zona, buscaría el valor de 0.05 y con eso me daría la Z correspondiente. Y esa es la forma de calcular los valores de Z que están allá arriba en la tabla. Ustedes no lo tienen que hacer, ya está ahí la tabla de los intervalos de confianza, ustedes nada más tienen que aplicar la Z que dice ahí y listo. Voy a poner ahí un ejemplo de cálculo. Bueno, ahí está toda la tabla Z, si ustedes la necesitan ahí se encontrará. Y dice ahí, imagínense que ustedes hacen estas mediciones de dureza. Y dicen, bueno, hice suficientes mediciones de dureza para pensar que se comporta utilizando la distribución normal. ¿Cuál sería el primer procedimiento? Pues sacar promedio, varianza y desviación estándar. ¿Ok? Vamos a poner ahí, los tres valores. Ahora la desviación estándar o la varianza normalmente abajo le ponen n-1 si es una muestra y n si es una población. Difícilmente vamos a tener toda la población de la dureza de toda mi pieza. Entonces utilizan la de n-1, que en teoría, bueno, si es distribución normal, yo estaría pensando que ya muestré lo suficiente, que ya tengo toda la población. Y bueno, voy a tener ahí mis valores de dureza, ya está mi promedio calculado, el número de datos que tomé 14 datos, y la desviación estándar que es 1.49. Y voy a calcular todos los intervalos de confianza. Ahí están todos los intervalos de confianza de cola superior, de cola inferior, etc. Voy a poner ahí cómo rechazar su pieza. Por ejemplo, si la dureza esperada fuera de 70 Rockwell C, es muy dura. La pregunta es, nuestro material que dio un promedio de 60 Rockwell C pasa la prueba, dio la dureza, pero no lo puedo hacer directamente con el promedio. ¿Por qué? Porque no reporto cuál es la confianza con la cual estoy reportando mi resultado. ¿Qué tendría que hacer? Ok, la dureza esperada en mi pieza es 70 Rockwell C y yo les digo con una confianza del 99% y vean ahí la columna de 99%. Con una confianza del 99% puedo decir que la dureza de mi pieza es menor a ¿qué? A 61.01 Rockwell C. Entonces, como yo esperaría 70 Rockwell C, no pasa. Ese sería un caso de rechazo. Si en la literatura van al CCDUPAC y les dice 70 Rockwell C, yo que voy a reportar ahí, con una confianza del 99%, puedo decir que ¿qué? Mi pieza está rechazada. ¿Dudas, preguntas? Ahora, ¿qué significa esto de la confianza? No significa que el 99% de mis piezas van a quedar malas. Significa que si alguien repite el experimento e intenta rechazar lo que yo hice, mi trabajo, el 99% de las veces le va a salir el mismo resultado que a mí. Eso significa la confianza, la repetibilidad del experimento. Con una confianza del 99% puedo decir que cualquier persona que repite el experimento le va a dar el mismo resultado de que la dureza no es la correcta. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si mi dureza esperada es de 40? Entonces vamos a intentar rechazar y decir, ok, voy a pensar que mi dureza esperada es de 40 y voy a decir que con un 90% o 99%, todavía puedo decir con 99% de confianza, mi dureza fue mayor a ¿qué? A 59. Se pasó de dureza. Está demasiado dura. Tiene demasiada fragilidad probablemente. No da las propiedades que se deben tener. Y aquí lo rechazo por límite ¿qué? Inferior.
mi dureza fue mayor a 59.16, ¿cierto? ¿Qué pasa si la dureza esperada es 60? Voy a la literatura y me dice que es 60. ¿Qué va a pasar? Pues voy a decir que sí cayó en el intervalo, ¿cierto? Incluso por aquí, con un 99% de confianza podría decir que ¿qué? Que mi dureza está entre 59 y 61. Por lo tanto, cayó perfectamente en el intervalo de dureza esperada de 60 Rockwell C. Y ese es el final, ¿ok? Ustedes tienen que dar algún reporte de estos. Pueden jugar un poquito con la confianza. La idea siempre es intentar rechazar a la pieza. Porque si ustedes ya saben por qué falló la pieza, pues ya tienen una palomita extra en su análisis de fallas. Falló porque no da las propiedades. Si ustedes no logran rechazar a la pieza, lo único que van a poder reportar es un intervalo central a dos colas. Es decir, mi dureza sí está en el intervalo y está entre este valor y este valor. Y ni modo, no la pude rechazar. Da la dureza, tiene las propiedades adecuadas. Ahora, ustedes no lo van a hacer ¿con quién? Con la distribución normal. Lo van a hacer con la TD-Student. Porque probablemente no van a hacer 14 mediciones de dureza. A veces sus piezas son demasiado pequeñas. Y con 5 ya va a estar llena de golpes de dureza. Entonces ya no van a poder hacerlo. De indentaciones, perdón. Y bueno, vamos a poner aquí. La TD-Student es algo similar. Se comporta igual. Vean que la TD-Student normalmente sí utiliza la varianza de la desviación estándar con n-1 aquí abajo. Y por acá me dice que así como en la tabla Z hay un valor Z, aquí hay un valor T en vez de valor Z, se llama valor T. Y este valor T igual hay que ir a buscarlo ¿en dónde? En la tabla. Y bueno, ahorita vamos a explicar cómo se busca ese valor de la tabla, pero igual tiene una ecuación similar. Siempre el intervalo de confianza es la T por la desviación estándar entre la raíz del número de muestras que hice. Ahora, vamos a poner la tabla de las TD-Student para que ustedes puedan leer correctamente. ¿Qué van a hacer ustedes? Ok, la TD-Student tiene dos valores. Uno que sería la significancia, es decir, el porcentaje de rechazo que voy a utilizar en mi cola superior o cola inferior. Y el segundo sería que los grados de libertad. ¿Cómo calculo los grados de libertad? Pues el número de muestras menos 1. Si tomé 5 muestras, ¿cuántos grados de libertad tengo? 4, y así de fácil. ¿Ok? Y entonces, si quiero reportar con un 90% de confianza, pues tendría que usar esta tabla con el 10% extra de rechazo. Y si tuviera 5 muestras, utilizaría esta TD-Student que está por acá. ¿Cierto? Y bueno, viene ahí un ejemplo. Vamos a poner ahí el ejemplo. Dice, reporto 3 valores de dureza. Su pieza es muy pequeña y solamente puedo medir 3 valores de dureza. ¿Qué van a hacer ustedes? Pues sacar promedio, varianza, desviación estándar y número de datos. Y lo primero sería sacar cuántos grados de libertad tiene mi TD-Student. ¿Cuántos grados de libertad tiene? 2, porque son 3 muestras menos 1 serían 2 datos. Voy a la tabla y digo, ok, grados de libertad 2. Busco la tabla donde está en la columna del lado izquierdo 2 y le diría, ok, con esta columna, perdón, con este renglón que está aquí, voy a intentar calcular mis TD-Student dependiendo del valor de confianza que quiera reportar. Si es a una cola, pues tendría que dividirlo entre 2, por eso está el 0.05, 0.5, etcétera. Ok, vamos a poner ahí, dice ahí, ejemplo, yo tomé, no dice ahí la confianza, ¿cuánta confianza tomé? ¿Cuál es el valor de TD-Student? 1.88, ¿qué? 6. Y dice que tiene alfa igual a ¿cuánto? A 0.1. Alfa igual a 0.1. ¿Cuánta confianza tengo ahí? 90% de confianza. Y a una cola sería esta la TD-Student que tengo que utilizar. Y a dos colas sería esta. ¿Dónde lo fui a sacar de la tabla? Pues otra vez. 2 grados de libertad, este renglón. 10% de significancia. Sería o esta columna. ¿O cuál? La mitad, que sería esta columna. Cualquiera de esos valores. ¿Cierto? Son estos dos valores que yo estoy poniendo ahí. A dos colas.
punto 1 es una cola y punto 0,5 a dos colas. Si no puedo rechazar con punto 1, ni modo, tengo que reportar a dos colas el intervalo de dureza en el que cayó mi pieza. Vamos a intentar que rechace. O que cualquiera de las, más bien la de punto 1, cualquiera que rechace la pieza. Intento yo hacer que diga yo no da la dureza con una confianza del 90%. ¿Ok? Y bueno, voy a intentar avanzar. Ya hago los cálculos, voy a hacer los cálculos por ahí. Y este sería el intervalo de dureza a dos colas. Es el intervalo de dureza a una cola. Y sería el intervalo de dureza con la cola que superior e inferior, ¿no? Este sería para rechazar, porque no da la dureza y es muy baja, ¿cierto? Aquí me diría la dureza es menor a ¿qué? A 89 Rockwell B. La de abajo sería para rechazarla porque es demasiado dura. Mi dureza es mayor a 86. Y si el intervalo está entre 85 y 90 no voy a poder rechazar. Voy a tener que decir, sí dio el intervalo de dureza porque está entre 85 y ¿qué? Y 90. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Otra vez, el primero es cuando no puedo rechazar. Este de aquí. Porque sí dio la dureza. ¿Cómo sé que sí dio la dureza? Porque la dureza de mi pieza dice aquí que es menor a ¿qué? A 89. Es decir, si yo esperaba una dureza de 95, la dureza es menor a 89, rechazo. La pieza está mal en propiedades. ¿Qué pasa si la dureza es, ¿cómo se llama? Esperada de 70. La rechazo por cola inferior, que sería esta, ¿no? Diría mi dureza es mayor a 85. Si esperaba una de 70, se pasó por mucho. La dureza esperada la sacamos de normas. Del CSDUPAC. El CSDUPAC trae un intervalo de durezas, toma el promedio y ahí utiliza. En teoría tendríamos que hacer una prueba de hipótesis y pensar que el CSDUPAC nos da una confianza también del 90 y hacer toda la prueba de hipótesis. Yo nada más les voy a pedir intervalo de confianza. En la vida real hay que hacer prueba de hipótesis, ¿no? Cruz, ¿ok? Ustedes reportan su intervalo y me dicen no dio la dureza con una confianza del 90%, 95%, lo que sea, ¿ok? Hay que hacer los cálculos, no es muy difícil. Y vean que intentan rechazar a la pieza. ¿Qué otra cosa deben de saber de estadística antes de irnos? Pues en la industria se utiliza mucho, por ejemplo, la distribución de Weibull. ¿Qué es la distribución de Weibull? Pues bueno, yo mido alguna propiedad de mi pieza y veo cuántas piezas fallan en ciertas condiciones. Por ejemplo, creo una silla y digo que la dureza de mi silla, yo que sé, 60 Rockwell C. Vamos a ver cuál es el porcentaje de falla de esa pieza. Y aquí están las variables que hay que meter. Y por ejemplo, ¿qué tanto me mejora mi pieza si le aumento la propiedad del material? O sea, por ejemplo, en vez de tener 50 Rockwell C, ahora le pongo 60 Rockwell C. ¿Fallan más las piezas? ¿Fallan menos las piezas? ¿Qué tanto me conviene a mí endurecer más el material o endurecerlo menos? Y entonces hacen una regresión. La regresión es esta, es una regresión lineal y obtienen los parámetros que les llaman delta y beta. Con esos dos parámetros ustedes pueden predecir qué tan bueno es mejorar las propiedades mecánicas o no mejorarlas a partir de realizar pruebas destructivas. Este es para pruebas ¿qué? Destructivas. Aquí como no tenemos un lote de piezas, pues es una pena, no vamos a poder que hacer el experimento, pero bueno, esa es otra de las estadísticas que se hace en análisis de fallas, la distribución de Weibull. Espero si algún día lo ven. Ahí viene un ejemplo. Dice ahí material 1, 2 y 3. Vean que los tres tienen distinta cantidad de dureza. Y vean, dice ahí cuántas piezas fallaron. Y lo único que tengo que hacer es muestras con falla 4. Y dice ahí se hicieron 5 muestras por cada material. Entonces aquí 4 de 5 fallaron. Aquí 2 de 5 fallaron y aquí 1 de 5 falló. Con esos datos hago mi distribución Weibull y me da estos valores de beta y delta. Y podríamos determinar cómo hacer que la pieza solamente falle en un 5%, con una probabilidad del 5%, decir, tengo que tener una dureza de ¿cuánto? De 60 Rockwell C. Es una vil regresión, ¿no? Tengo las propiedades del material, veo cuántas veces fallan ante un experimento y después ¿qué hago? Hago una predicción de cuál es la dureza adecuada para tener una buena pieza, un buen material, ¿ok? Vamos a dejarla hasta ahí, vamos a ir a hacer dureza.
No sé si haya